Perfecto, muchísimas gracias. Pues buenos días, feliz viernes a todos. El día de hoy me toca en el horario matutino. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar el día, esperemos que con el pie derecho, ¿no? Como siempre, pues agradecer a la gente que me invita. Entonces, gracias a la compañía de Cabo Care, que en ellos es en esta ocasión quienes son los que están patrocinando esta plática, que decidimos titular Restauraciones directas posteriores en armonía. Entonces, pues bueno, voy a quitar mi cámara, ya lo saludé, para que fluya mejor la presentación, para que no se distraigan conmigo. Entonces, vamos adelante. Ok, perfecto. Bueno, normalmente empiezo todas mis presentaciones con una diapositiva similar a esta, donde hago mención de que las fotografías que van a ver, tanto artísticas, clínicas y los casos clínicos, pues son de mi autoría. Entonces, respecto a los casos, me gusta mucho hacer la aclaración de que son casos del día a día. La verdad es que, pues yo todavía no me dedico a esto de dar conferencias. Yo pues soy un odontólogo como la mayoría de ustedes, que para mí pues mi principal fuente de trabajo es mi consultorio. Entonces, los pacientes, los casos que van a ver son pacientes del día a día, son pacientes que fueron al consultorio en los horarios normales, que pagaron por sus tratamientos. Y esto te lo digo para que tú sepas que es algo posible de hacer, que no es una odontología que tuvimos que programar un fin de semana libre de costos para poder hacer cosas extraordinarias que a veces es imposible llevar a la práctica, ¿no? Entonces, eso sí te puedo decir, estos tratamientos, la verdad es que yo soy muy lento, creo que la odontología bien hecha pues requiere que le brindemos algo de tiempo, entonces, pero son casos de este tipo que te comentaba. Y bueno, pues vamos de lleno. Ustedes saben, ya la gente que ha tenido la oportunidad de ver alguna de mis presentaciones. Los que no, pues les comento, mis presentaciones son de mucha foto y de pocas letras. Entonces vamos luego con la primera fotografía, con este caso. Y entonces imagínatelo en tu sillón dental, imagínatelo en tu consultorio. Y probablemente lo primero que nos llame la atención a la mayoría es ese segundo molar superior, ¿no? Entonces, un segundo molar superior donde vemos una restauración con resina que si bien no está en perfectas condiciones, tampoco puede ser que esté tan mal, ¿no? Más o menos vemos un sellado, sí, no en todas partes, a lo mejor hay algunas zonas en donde ya se empieza a apreciar cierto grado de filtración, pero la verdad no creo que haya ahí debajo alguna lesión cariosa importante. La forma no es la ideal, ciertamente, sin embargo es una restauración chiquita, así que probablemente pues esté funcionando sin problema, pero donde sí vemos un problema de función es sobre todo en la parte distal de ese molar, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero que nos salta a la vista al ver esta fotografía. Vemos ahí un par de fisuras y a lo mejor, pues muchos de nosotros ya nos estamos imaginando, ¿no? ¿Qué está pasando con esta paciente? ¿Qué voy a hacer? ¿Simplemente le cambio la resina o le cambio la resina, pero me extiendo hasta esa parte de las fisuras, o a lo mejor trato de hacer algún tratamiento que me ayude a evitar que esas fisuras se propaguen, se extiendan? Tal vez haya gente que decida de plano irse a hacerle una corona, otros menos invasivos que digan, bueno, no, mejor le hago una restauración más conservadora, una onlay en la parte distal, una overlay. Entonces, pues bueno, ciertamente las posibilidades son muchas. Obviamente habrá, y yo espero que sea la mayoría, quien piense, ¿no? Pues primero hay que determinar el factor etiológico, ¿no? ¿Por qué están sucediendo esas fracturas? ¿Hay alguna interferencia? ¿Nos conviene hacer pues alguna desprogramación, algún montaje en articulador? Entonces, bueno, ciertamente podemos empezar a hablar muchas cosas y a suponer muchas otras, pero mientras no tengamos más información, pues se queda solo en eso, ¿no? Sabemos que para hacer
un diagnóstico adecuado y por ende un plan de tratamiento que también sea óptimo, pues tenemos que recabar la mayor información posible. Sin embargo, como les digo, no vamos a ver más detalles de esta paciente, entonces no era principalmente el objetivo concentrarnos en ese segundo molar, más bien el objetivo es, ¿te diste cuenta de alguna otra cosa en esta fotografía? Aparentemente hay por ahí algunas lesiones de caries, pero ¿hay restauraciones en la fotografía? Obsérvala unos segundos, encuéntralas. Yo sé que por ahí del otro lado de la pantalla tengo colegas que tienen un excelente ojo clínico. Entonces, a ver, ahí está el reto. ¿Hay restauraciones? ¿Dónde están esas restauraciones? Ahora, si ya determinaste cuáles son los dientes que están restaurados, ¿me puedes decir qué tipo de cavidades son? Bueno, yo espero que te haya costado al menos un poco de trabajo. Si te costó un poco de trabajo, pues se logró el objetivo. Entonces, te voy a mostrar las... Ah, caray, no salieron. Déjenme tratar de regresarme. A ver si... Ok. Bueno, problemas técnicos de las transmisiones en vivo. Ahí en mi presentación se veían unas imágenes sobrepuestas donde indicaban dónde estaban estas restauraciones. Pero bueno, por alguna razón no están saliendo en la presentación, entonces te voy a platicar de qué se trata. Entonces tenemos aquí una primera cavidad en esta zona, tengo otra en el centro, tengo otra que forma una clase 2 mesial. Este premolar tiene una cavidad mesio-ocluso-distal y este otro premolar tiene una cavidad ocluso-distal. Entonces, en total, pues son 5 cavidades las que están ahí, separadas. No sé, ¿cómo te fue? ¿Lograste encontrar todas? Como te digo, probablemente sí, porque yo sé que ustedes son unos buenazos, pero si te costó un poquito de trabajo, pues se cumplió el objetivo. ¿Y por qué te costó trabajo? Pues porque estas restauraciones se encuentran en armonía con los tejidos del diente. Entonces, es por eso que decidimos utilizar este término en el título de la presentación y vamos a definir qué es armonía, porque a lo mejor cuando hablamos de armonía, lo primero que se nos viene a la mente pues es alguna relación con la música, ¿no? Entonces, sin embargo, evidentemente, pues sí, armonía tiene varias definiciones que van respecto a una obra musical, pero también la Real Academia en su diccionario nos dice que armonía es cuando hay proporción y correspondencia de unas cosas con otras. Entonces, es decir, en este caso, pues no parecía que hubiera restauraciones, al menos no de manera evidente, ¿no? Correspondía con una boca y con la naturaleza. Entonces, yo llevo ya un tiempo diciéndoles que cuando yo hago una restauración, pues generalmente busco 2 cosas. Una es hacer un tratamiento de calidad. Entonces vemos por ahí un automóvil de los más costosos y de mayor calidad que hay en el mundo. Me encantaría decirles que esa foto la tomé en mi cochera, pero pues no, la verdad es que no. Entonces, es un tratamiento de calidad lo que yo estoy buscando. ¿Cómo es un tratamiento de calidad? Pues bueno, que los procedimientos, que las técnicas sean de calidad, que estén bien hechas y también que los materiales sean de calidad, ¿no? Entonces sabemos que para tener éxito, pues si nosotros tenemos un dentista muy bueno y un material malo, se van a complicar las cosas, pero vamos a tener un resultado a lo mejor aceptable. Si tenemos un dentista malo, aunque tengamos el mejor material del mundo, pues es muy probable que vaya a fracasar, ¿no? Entonces lo ideal es juntar los dos. Lo ideal es que tengamos una técnica y una capacidad y
y una experiencia adecuada para que nosotros hagamos un tratamiento bien hecho, pero también utilizar los materiales, los mejores que tengamos a nuestra disposición, ¿no? ¿Y qué otra cosa busco en mis tratamientos? Pues bueno, además de que sean tratamientos de calidad, que obviamente el paciente pues no le vayan a doler, y también que sean tratamientos invisibles. Entonces, era mi objetivo en las restauraciones que te acabo de mostrar, que no se dieran cuenta. Y nosotros vimos una fotografía amplificada. Entonces, cuando vemos esto clínicamente, pues todavía nos cuesta un poquito más de trabajo notar si encontramos ahí una restauración o no. Entonces, ¿pero de qué sirve que sean invisibles? Bueno, obviamente, cuando nosotros tenemos una restauración que no podemos percibir, pues es porque estamos respetando la anatomía natural, ¿no? Nosotros consideramos estético lo que se parece a lo natural, lo que va de acuerdo a los valores promedios, a la simetría. Entonces, cuando hacemos una restauración invisible, pues es una restauración que se va a parecer a lo que nos dice la naturaleza y esa restauración, por ende, va a funcionar. Claro que ustedes se dieron cuenta que yo le puse ahí un poquito de stain. Hay gente que no le gusta y es muy respetable porque el paciente no necesita esos stains, pero es un gusto personal que la verdad, cuando uno disfruta su trabajo, te motiva a hacerlo mejor, ¿no? Entonces, esos pequeños toquecitos hacen que las restauraciones sean muchísimo más naturales. Probablemente, si no se los hubiera colocado, más de ustedes se hubieran dado cuenta de que eran dientes restaurados. Entonces, como les decía, busco estas dos cosas. Tengo ya algo de tiempo incluyéndolas en mis presentaciones y compartiéndoles esta información. Y me llamó mucho la atención la coincidencia que tuvo esta información con un folleto de la compañía Kerr hablando de su resina Harmonize, que pues es la resina más nueva de la compañía, por lo menos la que está en el mercado, para restauraciones directas. Y entonces, en este folleto, cuando yo empiezo a leer el primer párrafo, te lo comparto, y dice, en la odontología restauradora, estética es sinónimo de indetectable. Una reparación dental exitosa implica una armonía perfecta con todas las piezas colindantes, siendo imposible distinguir entre las piezas naturales y las creadas por la mano del odontólogo. Entonces me gustó mucho este párrafo, me gustó mucho que la compañía pues como que vaya acorde a mis necesidades, a lo que yo quiero lograr en mis pacientes. Perdón, me había faltado dar ese último clic para lograr que el texto se viera más grande, pero bueno, ya te lo compartí. Entonces, esas restauraciones que te platiqué, que te compartí, están hechas con esta resina, una resina de Kerr que se llama Harmonize. La verdad es que a mí no me encanta darles muchos detalles acerca de los materiales dentales. Me gusta más enfocarme en su aplicación, enfocarme en la clínica. Entonces, no te voy a hablar demasiado de ella. La información finalmente pues está ahí en la compañía, la podemos googlear en unos segundos. Pero bueno, nada más decirte que pues es una resina con mucha tecnología, con tecnología nanométrica, que tiene una excelente resistencia y entonces eso tiene una carga de relleno importante, arriba del 80%, entonces eso nos permite que sea una resina resistente, pero además por la tecnología que tiene, también la hace una resina estética, de tal manera que yo la puedo utilizar tanto en el sector anterior como posterior. Entonces, es muy padre que nosotros ya tengamos acceso a este tipo de materiales, ¿no? Antes, las resinas, pues generalmente había unas que se pulían muy bonito, pero no eran tan resistentes y las usábamos para dientes anteriores, y había otras que no eran tan estéticas, pero eran muy resistentes y las utilizábamos para posteriores. Entonces, afortunadamente, la odontología pues ha ido evolucionando mucho y precisamente pues en este tipo de materiales restauradores, las compañías se han esforzado para brindarnos cada vez mejores opciones y brindarnos resinas que sean universales, que podamos utilizar para múltiples funciones. Entonces, es una resina que podemos encontrar en varias opacidades, por ejemplo, bueno, en dentina y esmalte fundamentalmente, las que yo utilizo en el sector posterior. Así fue como se hicieron las restauraciones de arriba. Y precisamente fue este mismo tono, fueron en A3.
Y si vemos la información que nos da la compañía, nos dice que es una resina, como ya te platicaba yo, que podemos usar en toda clase de cavidades, en dientes anteriores y posteriores. Tiene otras indicaciones adicionales como reparar defectos de esmalte, reparar provisionales, reconstrucciones oclusales menores, reconstrucción de muñones o rehabilitar abrasiones incisales, ¿no? Entonces, bueno, vamos con los casos. Te digo que yo no me encanta meterme demasiado en tanta información técnica. Yo sé que lo que nos gusta ver son las fotos, son los pacientes. Entonces, vamos con este primer caso. Es una paciente que es una colega. Tengo la fortuna de atender muchos colegas. Entonces, ella es una colega y me escribe por redes sociales, me dice, Doc, quiero una cita. Ya yo le empiezo a preguntar, pues dime cuál es el motivo de tu consulta, qué está sucediendo, y me dice, tengo una caries interproximal. Y yo, no, ¿cómo crees? Sí, necesito que me atienda. ¿Te duele? No, no te duele. Ah, bueno, pues ya. Entonces, nos comunicamos con ella, le programamos su cita con tiempo, y le dije, no seas malita, pues ahora sí que siendo colega y aprovechando, si tienes algunas radiografías interproximales que me puedas compartir, te lo agradecería para irme dando una idea de qué se trata. Sí, Doc, claro que sí, yo se las mando. Entonces, pues bueno, estas son las radiografías que me mandó la paciente. Y te voy a hacer la vida un poquito más fácil porque pues, tal vez sea mucha información. Es el sector izquierdo donde ella presenta el problema. Entonces, ella me habla de una lesión interproximal en la radiografía del lado izquierdo de la paciente, es decir, en la pantalla, pues es la radiografía que tenemos en el lado derecho. Entonces, ¿cómo ves? ¿Estará compleja? ¿No estará compleja? ¿Dónde está esa lesión interproximal? ¿Ya la alcanzaste a ver? ¿La alcanzaste a localizar? La verdad es que a mí luego me cuesta trabajo leer las radiografías. De repente lesiones que pueden ser muy evidentes clínicamente en la radiografía parecieran imperceptibles. Entonces, en ocasiones es complicado, ¿no? Yo empiezo a analizar esta radiografía y bueno, también déjame ayudarte un poquito más porque no estoy siendo justo. La paciente colega me dijo que era del lado superior. Entonces, ¿qué está pasando del lado superior? ¿Cuál es esa lesión que nuestra colega tiene y que quiere que restauremos? Yo lo primero que me llamó la atención fue aquí este premolar. Déjame hacer un poquito de aumento. Ahí está. Entonces yo dije, no, pues yo creo que debe de ser ese premolar el que está presentando el problema. Entonces ella llega al consultorio el día de su cita, llena su expediente, el proceso pues normal, ¿no? Y en eso, pues yo mientras le pregunto, oye, ¿se trata del premolar? Y me dice, no, Doc, es el primer molar. ¿Segura que es el primer molar? Sí. ¿El superior izquierdo? Sí. Le dije, ah, ok, yo pensaba que era el premolar. Pues bueno, pues como que tenía mis dudas, pero pues bueno, finalmente es una colega, ¿no? Ni modo de que no sepa. Y entonces, ya cuando la reviso clínicamente y veo su fotografía, pues sí, evidentemente, por supuesto, ella tenía razón, era el primer molar. Pero vean cómo, pues es una zona que ya la lesión cariosa avanzó de una manera que, pues, ya debilitó los tejidos, ya tenemos una fractura en el esmalte, y sin embargo, radiográficamente, ya cuando la vemos con detalle, sí alcanzamos a ver a lo mejor una pequeña sombra ahí, pero si te fijas, el esmalte inclusive hasta pareciera uniforme, intacto. Entonces, les digo, lesiones complicadas de ver, por eso tenemos que combinar la clínica con las radiografías y estar muy atentos. Hay algunas otras técnicas, por ejemplo, transiluminación, también nos ayuda a ver qué pasa en esas zonas interproximales. Entonces, perdón. Gracias, un traguito de agua porque ya me ando quedando sin voz. Entonces, tenemos esas lesiones. ¿Dónde más hay otra lesión? Pues bueno, si se fijan, alcanzamos a ver un poco de sombra en esta zona, que igual radiográficamente,
pues no veo algo muy significativo, pero clínicamente pareciera que hay algo aquí. Aquí tenemos un espacio, tenemos restauraciones mal ajustadas. Entonces, pues bueno, la paciente, su motivo de consulta ahorita es el primer molar. Entonces, pues el primer paso que voy a hacer es hacer un buen aislamiento absoluto. Aquí yo les recomiendo mucho que busquen diques gruesos. Un dique grueso me ayuda a comprimir los tejidos gingivales, entonces me va a aplastar un poquito la encía aquí en la zona interproximal, donde yo voy a poder tener un mejor acceso a mi margen cervical, ¿no? Entonces ya tengo mi aislamiento absoluto y empiezo a descubrir esa cavidad, hacer mi preparación. Y sí, evidentemente, pues hay una lesión de cáliz aquí. Pero en ese momento, cuando yo ya empiezo a retirar esta pared, pues tengo un acceso inmejorable para evaluar la zona distal de mi premolar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo veo esa zona distal del premolar? Pues que también tengo ahí una lesión. Y el resto de la cita no se las quiero platicar porque fue una cita bastante pesada. Porque, ¿qué fue lo que hice? Pues obviamente cuando yo me encuentro esto, le digo a la paciente, ¿sabes qué? Sí hay una lesión ahí, como ya lo suponíamos. Entonces, ¿qué te parece si aprovechamos y de una vez que tengo abierta esta pared, pues entro a esta zona que voy a tener mejor visión, voy a tener un mejor acceso. Si le entro otro día, pues me voy a tener que preocupar por no dañarla, ¿no? Dañar mi diente vecino. Entonces, ¿qué te parece si hacemos esta de una vez? Pero luego, ¿cuál es el problema de hacer esta? Pues que esta se va a comunicar con la oclusal y la oclusal, pues no es nada más oclusal, es ocluso-mesial. Entonces, pues vamos de una vez a hacer la MOD. Pero luego, ¿qué pasa acá? Pues que exactamente lo mismo, ¿no? Voy a tener un acceso inmejorable, pues ¿qué pasa si de una vez tratamos el premolar? Entonces hablé con la paciente, finalmente es una colega, le tengo confianza, le dije, mira, creo que lo más conveniente es hacer las tres, pero son restauraciones muy complejas, entonces me voy a llevar mucho tiempo, me voy a tardar. Por la cuestión económica, no te preocupes, yo sé que tú venías por una, entonces me las pagas después, tú eso pues hazle como quieras. Pero creo que lo más conveniente pues es que hagamos las tres restauraciones. Si estás de acuerdo, si no se te hace demasiado cansado, ¿no? Si no, pues podemos hacer dos cosas. Una es nada más restaurar uno o dos dientes, o la otra, hacer todas mis preparaciones y restaurar en otro día. Entonces, bueno, ella me dio la autorización para seguir adelante. Hago yo mis preparaciones. Aquí ya tengo mis cavidades libres de tejido reblandecido, libres de tejido infectado. Entonces, todavía con algunas sombras, pero que ya el detector no me las está pigmentando, que ya la consistencia me dice que no son lesiones activas que yo deba quitar, ¿no? Entonces, pues sí, restauraciones muy complejas, restauraciones más o menos extensas, múltiples. Entonces, pues voy ahora a hacer mi proceso adhesivo. Y en esta ocasión, pues escogí el adhesivo que pues ha sido durante muchos años llamado el Gold Standard, o sea, lo mejor en adhesión en la cuarta generación y de lo mejor en general, ¿no? Que este se llama Optibond FL. Entonces es un adhesivo que tiene años manteniéndose como líder y es un adhesivo que además tiene características muy peculiares, como por ejemplo es el adhesivo que tiene una cantidad de relleno, una mayor cantidad de relleno. Entonces, a mí me gusta mucho, me da mucha seguridad. En este tipo de cavidades que son extensas, pues no quiero escatimar en utilizar lo mejor que tenga en mi consultorio, ¿no? Entonces, vienen dos frascos, es un adhesivo de grabado total, entonces tengo que grabar dentina y tengo que grabar esmalte. Grabar dentina es peligroso, ¿eh? Si no tenemos cuidado, si no lo hacemos correctamente, si no hay mucha experiencia, a lo mejor me convendría utilizar un adhesivo más sencillo, un adhesivo de una generación de los de autograbado.
Pero si yo me siento cómodo con él, puedo utilizar este y voy a tener excelentes resultados. Entonces, hago mi procedimiento adhesivo y voy a restaurar con mi resina Harmonize. Perdón que no tengo fotos de todo el caso, pero créanme que nos tardamos muchísimo en hacerlo. Entonces, al principio sí pudimos generar más fotos y al final la paciente y yo estábamos muy cansados y ya lo que queríamos era terminar. Entonces, pero bueno, el caso terminó así. Este es el mismo día de la cita, tomamos radiografía, siempre es importantísimo la radiografía para confirmar que hayamos logrado un sellado adecuado en nuestras restauraciones. Y entonces, bueno, a lo mejor algunos de ustedes dirán, se ven muy... Podemos utilizar varios términos, creo que el más correcto sería saturadas, pero habrá quien diga se ven muy amarillas, se ven muy oscuras. Entonces, por ahí de repente salen los haters en redes sociales, ¿no? Entonces, no fue precisamente en este caso, pero decidí agarrar esta captura, ocultando a la gente que comentó, tampoco hay necesidad de exponerla. Y entonces, pues bueno, por aquí me comentan, muy bonitas, pero no las veo en el mismo tono. Saludos. Entonces, pues bueno, afortunadamente me agarró de buenas. Normalmente no me peleo en redes sociales cuando me critican. Sé que cuando subo mi trabajo va a haber gente que le gusta y gente que no. Entonces sí, normalmente muchas veces ni siquiera contesto, pero bueno, en ese momento le contesté simplemente gracias por el cumplido. El color no debería evaluarse en esa cita, pues los dientes están deshidratados. Por ahí otro amigo sube ahí ese GIF, abajo otro nos comenta chistoso porque lo contrario, ¿no? Me dice, excelente, buen tono, colega. Entonces, pues bueno, ¿qué? ¿Le atiné o no le atiné? Pero ya cuando vemos los dientes rehidratados, pues ya nos damos cuenta de lo padre que se integra esta resina, la armonía que nos permite lograr. Vean ese pulido, el pulido de esta resina me encanta. Entonces, y es un pulido que se logra fácilmente. A veces mucha gente me pregunta, Doc, ¿cuál es su protocolo de pulido? Porque ven pulidos así como este. Y la verdad es que créanme que no son protocolos complicados. A veces meto simplemente 2 pulidores en espiral, un poquito de alguna pasta diamantada, un cepillito de pelo de cabra y ya. Son 4 pasitos en ocasiones únicamente los que hago. Pero cuando tenemos una buena resina, pues el pulido se logra de manera sencilla. Entonces, al antes y al después. Vamos con otro caso. En este sí tuve oportunidad de tomar algunas fotos adicionales. A pesar de que es un paciente que la verdad, el pobre va temeroso a la consulta, se me cansa mucho también. En citas que le he tratado de hacer restauraciones múltiples, pues sí, no le ha encantado la idea, entonces pues ya últimamente preferimos irnos de una por una. Entonces, bueno, aquí obviamente pues ese tercer molar está presentando un riesgo, trae ahí una lesión de caries, trae un tono, a mí se me hace que es un tercer molar con algún tipo de hipoplasia y está programado para extraerse. Sin embargo, pues bueno, del resto de este sextante que podemos observar, creo que lo más urgente es ese segundo molar, ¿no? Entonces, primer paso, aislamiento absoluto nuevamente. Y entonces aquí nos encontramos con un par de cavidades, ¿no? Entonces tenemos una lesión aquí, otra lesión acá. Pero si te fijas, la anatomía está muy bien conservada. A excepción de esas cavidades que están tal vez un poquito más amplias, que tal vez ya hay un poquito de pérdida de tejido, la mayor parte de la anatomía está muy bien conservada. Entonces, como te platicaba, es un paciente que se me cansa mucho en las citas, que se pone muy nervioso. Entonces, pues bueno, queremos hacer la cita lo más rápido posible. Entonces, paradójico porque le tomé un montón de fotos, ¿verdad? Pero bueno, aproveché porque era una cita relativamente sencilla en comparación con las otras que hemos tenido. Y entonces, bueno, ¿qué opciones tengo para hacer esa restauración y hacerla de una manera predecible, de una manera estética, de una manera en la que yo pueda duplicar esa anatomía original? Pues bueno, hay una opción que se llama técnica de estampado.
o Stamp, de Stamp Technique. Y entonces, esta técnica lo que vamos a hacer es primero tomar una impresión de esta caro oclusal. Entonces queremos copiar esa caro oclusal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con algún tipo de resina fluida. Lo más común es que se haga con esta, que es la resina clásica para los blanqueamientos, ¿no? Para generar espacio cuando hacemos un blanqueamiento hecho con guardas para uso en casa. Entonces colocamos esta resina, perdón, en la caro oclusal y luego con un microbrush voy a tener una especie de mango de esta resina, voy a fotocurar esto y cuando yo la despego, pues ya tengo la copia de esta caro oclusal. Y esa copia la voy a guardar y ahora voy a hacer mis preparaciones. Entonces, me gusta empezar limpiando la zona para poder pues ver exactamente a qué me estoy enfrentando. Entonces, me voy a regresar un par de diapositivas para que puedas poner atención de cómo tengo esta lesión, que pues es la que más nos preocupa, pero abajo también hay una pequeña fisurita pigmentada con algo de desmineralización. Entonces, la manera en la que me gusta hacer empezar esta preparación es con una limpieza con este hidroarenador. Entonces, es un equipo que dispara polvo de óxido de aluminio con agua para que el polvo no se riegue por todo el consultorio y hago esta limpieza de esas fisuras y además me va a ayudar al diagnóstico, me va a ayudar a ir dejando libre de cualquier resto de cálculo o de placa dentobacteriana esas zonas, que posteriormente voy a sellar, porque este arenado pues me va a quitar el pulido de mi esmalte, ese brillo del esmalte, entonces lo voy a hacer cuando voy a restaurar. Si no voy a restaurar, no se vale andar haciendo esto, no es tan conveniente. Entonces, ve por ejemplo cómo yo termino con el arenado y prácticamente ya la lesión que teníamos aquí, pues desapareció en un gran porcentaje, ¿no? Entonces, esto me dice que no era una lesión demasiado profunda. Además, yo tengo un láser para diagnóstico de caries, es el láser de cabo, y este láser también me ayuda a medir la profundidad de las lesiones. Entonces, yo sé que esta lesión es una lesión que se ve arrestada, que se ve en la parte superficial del esmalte, entonces esa no la voy a retirar, me voy a concentrar nada más en estas dos cavidades extensas que obviamente les tengo que entrar, ¿no? Entonces, de la manera más conservadora posible, abriendo poco a poco para que sea justo lo necesario. Entonces empiezo abriendo un poquito y si me va haciendo falta, pues voy abriendo cada vez más hasta llegar a este resultado. Entonces, lesiones que si bien no son muy extensas, inclusive se lograron mantener independientes, sí están algo profundas. Ahora, pues bueno, voy a hacer mi restauración. Entonces, en este caso, voy a cambiar mi sistema adhesivo. Voy a utilizar un sistema adhesivo de autograbado. Entonces, este sistema me va a grabar perfectamente bien mi dentina con menos riesgo de que haya sensibilidad posoperatoria, porque ya no voy a usar mi ácido grabador en la misma. Y entonces voy a hacer un grabado, pero sí me conviene, a pesar de que en ocasiones las compañías nos dicen que no es necesario, pero creo que el consenso común es que los adhesivos de autograbado pues tienen un pH no tan ácido y que muchas veces pues al esmalte le queda ligeramente corto, ¿no? Entonces, para mejorar aún más esta adhesión en el esmalte, preferimos hacer un grabado únicamente del esmalte, un grabado selectivo. Entonces ahí estoy haciendo mi grabado selectivo. Tal vez en la cavidad distal pareciera que es un grabado total de dentina y esmalte, pero no, más bien como la cavidad no era demasiado amplia, pues se cerró esta circunferencia que yo hice, pero estamos nada más grabando el esmalte. Y ahora es conveniente que yo retire ese esmalte, de preferencia aspirándolo antes de lavarlo, porque no sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando lavamos ese ácido grabador, pues se nos va a otros dientes que no teníamos la intención de grabar, ¿no? Entonces, primero trato de aspirar lo más que puedo, inclusive muchas veces, aquí estoy con una cánula quirúrgica de plástico,
Muchas veces esta cánula me gusta conectarle una punta para angulada, una punta con la que misma que aplicamos, por ejemplo, la resina azul para los blanqueamientos. Entonces, de esa manera empiezo a aspirar primero y luego a lavar. Entonces, hay que lavar por un tiempo adecuado, mínimo 15, 20 segundos. A veces hacemos referencia como para acordarnos de que el mismo tiempo que estuve grabando, pues es el tiempo que debo de estar lavando ese ácido. Y ahora pues voy con mi sistema adhesivo. Como les digo, este es un sistema de autograbado de 2 frascos, donde tengo un primer frasco que corresponde al primer y un segundo frasco que corresponde al adhesivo como tal. Entonces, siempre hay que leer las instrucciones de nuestros sistemas adhesivos. Hay adhesivos que se tienen que frotar, que se tienen que dejar un tiempo determinado. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esta información. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar primero el primer, 20 segundos. Vamos a volatilizarlo. Luego vamos a utilizar el adhesivo como tal. Vamos a dejarlo también ahí 15 segunditos. Lo volvemos a volatilizar y ahora sí, fotocuramos. Muy importante hacerlo con una lámpara adecuada. Siempre hacemos referencia a los pobres chinos, ¿no? Que decimos, no usen lámparas chinas. Bueno, la verdad es que lo decimos en general como un estereotipo, está mal dicho porque también los chinos hacen cosas de excelente calidad, pero bueno, más bien traten de evitar lámparas económicas, lámparas que no tengan un respaldo científico, porque a veces es mucho el esfuerzo que hacemos en nuestras restauraciones para verlo comprometido por una mala polimerización. Y luego de ahí es de donde vienen los problemas de sensibilidad postoperatoria. En el caso anterior que vieron, no coloqué ninguna base, ningún liner, tampoco en este. Yo la verdad es que ya no utilizo ni bases ni liners porque me he dado cuenta que cuando utilizamos los sistemas adhesivos de manera adecuada, pues la sensibilidad postoperatoria prácticamente no se presenta. Entonces, como mis cavidades eran profundas, pues ahora sí voy a proceder a mi restauración. Entonces, aquí escogí restaurar con Harmonize, empezando con una dentina. También fue el mismo tono del caso anterior, fue una dentina A3. Pero como es una cavidad profunda, entonces a pesar de que vaya a hacer la técnica de estampa, no la voy a hacer en un solo incremento. Tal vez si lo podría hacer con una resina tipo bulk, probablemente. Habría que medir la profundidad de esas cavidades para ver si con una bulk lo puedo hacer de un solo incremento, como con la Sonic Fill. Sin embargo, si quiero lograr un resultado más estético, pues la verdad prefiero utilizar Harmonize. Entonces, coloqué una primera capa de dentina, luego una segunda capa de dentina. Obviamente fotocuré la primera, fotocuré esta segunda, para no abusar del fotocurado y de los materiales. Y finalmente voy a colocar ahora la capa del esmalte. Fíjense lo importante que es leer las instrucciones de mis productos. Si yo le pregunto a ustedes de qué grosor tengo que hacer mis capas, la mayoría me va a contestar que de 2 milímetros cuando es una resina convencional, de 4 o 5 cuando estamos en una bulk. Entonces, Harmonize, por ejemplo, nos dice, sí, 2 milímetros, pero 2 milímetros para los esmaltes, que los esmaltes son translúcidos y que dejan pasar la luz a través de ellos de mejor manera. Pero si voy a colocar capas de dentina, me recomiendan que sea 1.5 milímetros. Entonces, bueno, aquí coloco mi esmalte. Ve cómo no tiene anatomía, pero ya empaqué bien para asegurarme de que no esté yo dejando espacios. Y ya quité parte de los excedentes de resina. Entonces, ya que tengo esta imagen ligeramente sobreobturada, ahora voy a tomar esa impresión que había guardado y voy a usar como a manera de sello, coloco y estampo sobre una cinta teflón. Entonces, tengo mi resina, pongo mi cinta teflón encima, pongo mi sello y esto es lo que obtengo. Entonces, aquí tengo dos opciones. Una opción es, en ocasiones lo que hago es que fotocuro en ese momento, incluso sobre la cinta teflón. Obviamente la cinta teflón me va a restar mucha potencia a mi lámpara, es una cinta bastante opaca.
Entonces, pero sí, por lo menos la lámpara que yo tengo alcanza a fotocurar al menos externamente mi resina para que no se me modifique esta forma y yo retiro el teflón y termino de fotocurar nuevamente sin el teflón. Entonces hago un doble fotocurado. Y la otra opción es esta que hice en este caso, porque aquí yo no tenía la anatomía perfecta, entonces esa estampa sí era de una gran ayuda, pero yo quería todavía mejorar un poquito más esas cavidades. Entonces aquí simplemente retiré el teflón y previo a fotocurar hice algunos ajustes en el modelado. Entonces hice bueno, esto recién lo retiré, todavía no hago los ajustes. Y entonces aquí profundicé un poquito más los surcos con este instrumento, un instrumento muy fino. Y bueno, por supuesto, ustedes ya se dieron cuenta que me encanta que armonice. Si yo dejo mi restauración así, no creo que se vea mal, pero tampoco creo que se vea tan invisible. Entonces, yo la quería invisible, le puse ahí el toquecito de stain. Y bueno, vean cómo integramos esa fisura con la lesión que ya tenía el paciente hacia la zona mesial. Y este es el antes y después. Ahora, esto pues hay que informárselo a los pacientes, ¿eh? Porque si este paciente va con otro colega, a lo mejor le repite la restauración ahí. Luego yo a manera de broma les digo que es el karma, porque si me ponen el cuerno, pues van a ir y les van a hacer la restauración nuevamente que ya está hecha, ¿no? Pero bueno, entonces hay que decirle al paciente para que él esté consciente de esto y no nos metamos en conflictos de que al rato el otro colega le diga, no te hicieron nada, te dejaron la caries ahí y demás. Bueno, mismo paciente, vamos a ver el diente antagonista. Entonces, ve cómo es un caso más o menos parecido. Tengo también la mayor parte de mi caro oclusal con muy buena anatomía, solo pues algunos defectos en la parte mesial. Entonces, ¿qué fue lo que hice en este caso? Dije, bueno, pues voy a corregir primero esos defectos con resina, sin adherir ni nada. Entonces, puse ahí un poquito de resina para corregir esos defectos. Le puse glicerina para tratar de evitar la capa inhibida por el oxígeno. Entonces, glicerina, fotocuré. Inclusive les recomiendo que la pulan, porque si no, se quedan ahí monómeros que se me van a pegar cuando yo quiera hacer la estampa. Entonces, ya que traté de pulirla lo más que pude, pues bueno, hago el mismo proceso. Esta no va a tener tantas fotografías, ya vieron el proceso paso a paso en el caso anterior. Entonces tomo mi estampa, empiezo a hacer mi preparación, me encuentro igual con una lesión profunda. Este paciente pues es un paciente de muy alto riesgo de caries. Entonces voy igual tratando de hacerlo poco a poco. Ve cómo también el paciente presenta varias lesiones en los cuellos vestibulares. Entonces, son lesiones que me cuesta un poquito de trabajo tratarlas, porque si bien no hay una cavidad ya franca, bueno, la del 6 sí está un poquito más desmineralizada, pero en ocasiones, por ejemplo, la del 7, pues no quiero yo sobretratar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Ve la preparación, ve lo irregular que es esa preparación. ¿Por qué es así de irregular? Porque no fue hecha con una fresa. Con el afán de tratar de ser lo más conservador posible, utilicé mi sistema que ya les presenté de hidroabrasión. Entonces, con ese sistema, pues voy disparando el polvo sobre la lesión y las partes que están más desmineralizadas, más afectadas, pues son las que empiezan a perderse con el actuar del equipo, ¿no? Entonces, esta es la punta de la pieza de mano del sistema. Entonces, a través de esta punta, por el orificio más pequeñito, salen las partículas de óxido de aluminio. Es un sistema que yo puedo regularle la presión. Entonces, si yo lo manejo a una presión más elevada, me va a generar cavidades más rápido, incluso en esmalte sano. Si yo lo manejo a baja potencia, pues voy a poder ser más conservador. Y esto, a diferencia de los arenadores convencionales, pues les platicaba que va combinado con agua
Entonces va un túnel de agua que sale por ese canal que está un poquito más superior. Y de esta manera, pues evitamos que el polvo de aluminio vuele por todo el consultorio. Como sea, no crean que todo queda limpísimo, no hay que luego dedicarle un tiempo a quitar todas esas partículas porque sí, el arenado es bastante escandaloso. Entonces, ya tengo mis cavidades preparadas, tanto la oclusal como la vestibular. Y entonces, pues bueno, en esta cavidad vestibular simplemente restauré con esmalte de Harmonies. Y la parte oclusal la restauré igual que la parte superior, ¿no? Algunas capas de dentina, termino con capa de esmalte y con mi estampado. Entonces, si te fijas, por ejemplo, aquí el stain, el tinte, lo hice de manera mucho más sutil. ¿Por qué? Pues porque quiero que armonice. Entonces, siento que en la restauración superior, el hacerlo de manera intensa logró que esa restauración se mimetizara bastante bien. Pero acá en el sector inferior tengo en los premolares pues lesiones muy pequeñitas. En mi primer molar tengo una reconstrucción porque es un diente con endodoncia, entonces le hice esa reconstrucción. Y después le voy a hacer una overlay para proteger de fractura, pero primero estoy quitando las zonas de infección y de enfermedad, ¿no? Inclusive el paciente fue a tratamiento periodontal también, porque también tenía problemas periodontales. Entonces, bueno, ambas restauraciones y antes y después. Y mismo paciente, vamos a ver el sector inferior izquierdo, el lado vestibular. Entonces ve lo que te platicaba, ¿no? A veces cuesta trabajo y decir, bueno, pues no me gustaría hacer una cavidad en esa lesión que a lo mejor no estoy seguro de qué tan profundo está, pero ve qué pasa a veces cuando somos demasiado conservadores. Entonces aquí el paciente ya presenta una pérdida en la estructura de su esmalte, ya presenta una cavidad con dentina expuesta grandecita. Entonces, bueno, es un paciente de alto riesgo y a veces pues nos conviene, para estar un poquito más seguros, tratar de ser un poco más invasivos. Entonces aquí vas a ver una combinación de dos técnicas, tratando de ser lo menos invasivo posible, pero lo suficiente, ¿no? Tampoco quedarnos ahí faltantes de preparación. Entonces, ve cómo la lesión se encuentra en una zona prácticamente yuxtagingival. Entonces, está la encía aquí demasiado cerca de mi margen. Entonces, cuando yo hago mi aislamiento absoluto, ve cómo mi dique y una grapa accesoria logran retraer esa encía hasta un punto en el que yo ya puedo descubrir perfectamente bien mi cavidad. Además, voy a aprovechar para tratar esas zonas en los premolares. Entonces, ve la retracción que logro combinando también un par de nudos con hilo dental. Y entonces, bueno, tengo aquí un poco de zonas desmineralizadas, vemos cierto grado de mancha blanca, de pigmentaciones, obviamente aquí una cavidad muy franca, acá también lesiones en mancha blanca. Entonces, bueno, ¿cómo manejé este caso? Igual, con el hidroarenador, ven nuevamente que es una cavidad bastante irregular, o sea, esto con una fresa yo creo que es difícil que seamos tan selectivos, ¿no? Entonces, preparé mi cavidad, quitando las zonas de esmalte más desmineralizadas. Acá, por ejemplo, coloqué una banda con la que hacemos las clases 2. Estas bandas, yo normalmente, cuando voy a hacer una clase 2, utilizo una nueva, pero a veces las guardo precisamente para cuando estoy arenando, pues no dañar el diente vecino, ¿no? O cuando estoy grabando, también me ayudan a proteger dientes vecinos. Entonces, hice mi restauración del canino, nuevamente con Harmonize. Y en los dientes adyacentes voy a utilizar una técnica con una resina infiltrada. ¿Qué es eso de la resina infiltrada? Pues bueno, aquí estoy colocando un grabador en la superficie del esmalte. Es un ácido, no es el ácido convencional, es el ácido fosfórico. Entonces, es un ácido que viene ya en el sistema que nos vende la compañía. Entonces, lo coloco en la
superficie. Voy a dejarlo actuar durante 2 minutitos. Entonces, 1 o 2 minutos. ¿Qué crees? Ahorita no me acuerdo exactamente de cuánto es, pero ahí vienen las instrucciones muy claras. Entonces, lo dejo actuar. Me parece que es 1 minuto nada más. Ando diciendo mentiras con los dos. Y entonces luego lo lavo y voy a colocar una gotita también viene en el mismo sistema, es alcohol etílico, entonces se coloca una gotita de alcohol. Esta gotita de alcohol me va a servir para saber si mi grabado fue suficiente, si dejó permeable mi esmalte para que el alcohol penetre y borre la lesión. Obviamente el alcohol es nada más un medio de comprobación, no me va a curar la lesión, es simplemente colocarlo para ver si con el alcohol se difumina esa lesión y de esa manera, si así sucede, quiere decir que cuando yo coloque mi resina líquida, mi resina infiltrada, también la resina va a tener la oportunidad de penetrar en ese esmalte permeable, ¿no? Entonces, aquí estoy colocando la resina, se coloca con esta punta que parece esponjita, entonces la coloqué en las superficies grabadas, ahí está terminado. Ahora voy a hacer el pulido de todas mis restauraciones, tanto el canino como el diente lateral y los 2 premolares. Entonces, ahí ya están mis pulidos. Pero ahora, es bien importante, yo creo que pues muchos se habrán dado cuenta, cuando hacemos el aislamiento absoluto y trabajamos en una zona cercana a la región cervical, generalmente, pues el adhesivo o las resinas fluidas que se nos llegan a escurrir un poquito sobre el dique, pues generan un excedente, una especie de escalón, una pestañita. Eso hay que quitarlo porque si no nos va a crear problemas a futuro en las encías. Entonces, a mí me gusta hacer esta técnica que yo les digo que yo la inventé porque pues nadie me la enseñó, pero probablemente tampoco es nada extraordinario, a lo mejor hay mucha gente que se le ha ocurrido, en la que yo con mi aislamiento absoluto lo modifico y hago como si fuera un split dam. Entonces, corto las zonas interproximales para ahora tener acceso a los tejidos blandos. Entonces, aquí, sin tener que retirar el dique, aprovechando que voy a tener mejor visión, que voy a tener a lo mejor también menos riesgo de contaminación, producción de aerosoles en contacto más franco con la saliva del paciente. Entonces me gusta hacer ese último pulido en estas condiciones. No tengo la foto con detalle, entonces vamos a tomar otro caso prestado. Entonces este es otro paciente, nada más para enseñarte este pequeño detalle de cómo queda esta pestañita. Vamos a verla de perfil, mira. Ojalá la alcances a apreciar. Entonces, no puedo dejar esto así. Esto así me va a crear acúmulo de bacterias, me va a crear inflamación. Entonces, a mí me gusta utilizar una fresa multilaminada, una fresa de hojas múltiples, de punta aguda, como esta de flama. E incluso, fíjate cómo la meto en el surco gingival para asegurarme que voy a quitar y pulir bien todos esos excedentes. Entonces, se lastima un poquitito la encía. Si lo hacemos con cuidado es mínimo, pero prefiero hacerlo a dejar una restauración que me va a generar problemas mayores. Entonces, bueno, este es el resultado después de unos días ya con los dientes rehidratados. Y el antes y el después con dique, el antes y después sin el dique. Entonces, ve lo bonito que se integran las restauraciones. Por supuesto que tengo que trabajar en el 6 y en el 7, pero como te comentaba, es un paciente con el que tengo que manejarlo con citas un poquito más cortas. Y entonces, pues bueno, pues vamos por partes, ¿no? Yo trato de ser muy bien hecho, pero pues también, como les decía, soy lento, me lleva tiempo. Hay que dedicarle el tiempo que se necesita a cada cosa, porque si yo me quiero aborazar y le quiero hacer todo el cuadrante, pues a lo mejor el tratamiento no se lo va a poder hacer de una calidad adecuada. Y bueno, vamos con el que me parece que ya es nuestro último caso. Es un caso más cortito, tiene pocas fotos. Este caso, pues el paciente viene asintomático afortunadamente, pero ya sintió una fractura. Me dice, creo que tengo una fractura en un diente del lado superior derecho. Ya cuando lo reviso le digo, no, definitivamente tienes una fractura causada
por todo ese tejido que estuvo reblandeciendo las bacterias y una lesión de caries interproximal. Entonces, ve cómo desde otra toma, pues se alcanza a ver que es una lesión extensa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues vamos a hacer algo similar a la técnica de estampa, pero en lugar de tomar una impresión de mi caro oclusal, voy a tomar una impresión de los perfiles interproximales. Entonces coloco también una resina. En este caso no fue la resina de blancamiento, fue una resina que se utiliza a manera de, para ayudar a hacer algo, como un tipo de aislamiento y proteger la encía, también en algunos blanqueamientos. Entonces, en este caso, en esta ocasión utilicé esta resina. Fíjense cómo puse una cinta teflón en la cavidad para evitar el riesgo de que se me fuera a filtrar la resina hasta la misma y que luego ya no la pudiera retirar. Entonces, ¿esto para qué lo hago? Porque como yo voy a tener muy bien copiados esos perfiles, cuando yo coloque mis bandas matrices, voy a colocar este anillo, esta grapa que utilizamos para las clases 2, con esas impresiones y me van a modelar perfectamente bien mis bandas matrices. Entonces, vemos cómo cuando yo empiezo a hacer la preparación de la cavidad, me encuentro que también hay una lesión en el segundo premolar, en la cara mesial. Entonces, bueno, nuevamente pues voy a intervenir las dos. El paciente ya estaba advertido porque radiográficamente eran muy evidentes. De cualquier manera, fíjate cómo yo quise primero comprobar. Entonces, con una fresa pequeñita, hice una cavidad ahí para hacer como una especie de exploración. Y ya cuando sentí que se hundió la fresa sin ninguna resistencia, pues me di cuenta de que evidentemente había una lesión ahí, ¿no? Entonces, hago mis preparaciones y pues hago mis restauraciones. Desgraciadamente igual, no pude tomarle tanta foto al paciente, pero de igual manera ve cómo integro las lesiones, trato de que todo quede armónico, de que queden imperceptibles. Entonces este es un caso que hice hace apenas un par de días. Me falta la fotografía de control, pero creo que el resultado va a ser bastante bueno. Radiográficamente también se logró el sellado esperado. Y pues bueno, antes y después. Entonces, ya en la recta final, te muestro el resultado de los 5 casos que vimos. Y ya nada más quiero pasarte un último dato porque me lo preguntan mucho. ¿Qué ves en común en las 5 fotografías? Si te fijas, pues hay cavidades de todo tipo, desde las MOD hasta las clase 2, clase 1, estampas, infiltradas. Entonces, bueno, vimos ahí varias técnicas, vimos varios casos resueltos de manera distinta, pero todos tienen en común esa grapa de plástico, ¿no? Y créeme que no fue planeado, no fue, ay, a todos les voy a poner la grapa de plástico para darlo en mi plática de Kerr. La verdad es que no, es una grapa que a mí me encanta, es una grapa para mí de primera elección. Entonces, esta se llama soft clamp. Entonces, la verdad es que me preguntan mucho acerca de ella y por eso no quise dejar de mencionarla brevemente. Entonces, es una grapa que es autoclavable, viene en un estuche con 5, viene en un solo tamaño. Y bueno, inclusive hay doctores que la modifican con fresas para adaptarla mejor a sus necesidades. Viene con aletas. A mí me gustan las grapas con aletas, pero hay gente que no y se las corta. Entonces, una grapa muy, muy versátil que les recomiendo muchísimo. Y pues bueno, ya empezando con la despedida, quiero agradecer muchísimo, por supuesto, a la gente de Kerr que confía en mi trabajo, que me invita. Por supuesto a todos ustedes detrás de las pantallas, porque pues gracias a que vienen a verme me invitan, si no, ¿quién me ve, no? Y gracias también por cuando por ahí en redes sociales me dejan algún comentario, me mandan una solicitud de amistad, pues la verdad es que para mí es muy, muy halagador y muy motivador para seguir trabajando. Y hoy me voy a salir un poco del protocolo, perdón a la gente de Cabo, perdón a la gente de inteligencia, pero a
ver si no me cortan. No, no se asusten, no se asusten. Quiero poner esta diapositiva porque el día de hoy es mi aniversario de novio. Por supuesto, ahora somos esposos, pero bueno, no sé si me estés viendo. Amor, te amo. Llevamos toda una vida juntos y es la persona pues con la que decidí caminar por este viaje que se llama vida, ¿no? Entonces, es la persona que me inspira, que me motiva y que me ha dado el regalo más grande que he tenido, que es este otro. Los amo a los dos y pues bueno, feliz aniversario, mi niña. Gracias, hasta luego, síganse cuidando mucho, un abrazo y nos seguimos viendo.